Voy a agarrarlo bien. Organizó recién y yo tenía un evento que una vez la cancelaron. Ahí vengo. Dale, tranqui. Quiero amigos para pagarla en vez de hacer así, quitarla, uno hace eso y empieza a salir para todos lados. Las candelitas. No, qué mal está la un incendio, pero un perro y causa un incendio. Igual fue medio desesperado, no era para ¿qué les dan? Justo estoy con un hambre que me está poniendo Hay partidos que no tenemos fotos. ¿Sabes lo que pasa? Es como la sorpresa del viaje. Exacto, vende por la más nombre. Exactamente. Mientras más grande, más fuerte la calidad que tiene. Un montón de equipos. La gente va por el nombre. Y más ahora que se fueron a la Copa Mundial. Tranquilo, está solo. Mira, agenda. pongo volar, le tengo miedo de reloj. ¡Agenda! ¡Solo, agenda! Bien, Facu, tranquilo. Va.
que sé, ya se ve los últimos, bueno, eso me pone metodología de la Sí, está bien que supo que los puntos se ataja Paco. Bueno, las dos que son jodidas, análisis es la única jodida, porque si podés, yo creo que no se puede elegir. Sí, vamos allá. Y ahorita hablando, Marce va a hablar con el árbitro que está allá, se puede quedar, ¿no? Que lo viene, dale. Va a llegar tarde, pero esos 15 minutos y capaz son 20 minutos. Sí se puede. Pero Sí, se puede, de verdad, eso está mal explicado, sí. Porque se puede siempre y cuando no quieras sacar ventaja con un rival. Claro. Llovinando, ¿no?
¿En serio? Parece. No me digas eso. Guarda. No, justo mi bueno, pero viste que Igual no supuestamente vale, es una llovinita, no los frena. No, pero a mí me jode. Ay, no, sí. Estoy por una boludez tengo que poner el paraguas nomás. Pero yo te lo tengo. Nada, tranqui, yo me manejo. Yo lo pongo acá, tac. Pero es una paja igual. Pero tenés tus tácticas. Ah, Ya tengo las re tácticas. claro. Igual, boludo, dicen que hace vientito, como que se sienten y con la lluvia nos vamos a cagar de frío. Tenés razón, una gotita de agüita. El auto lo tenía roto, se salió con la moto con un asco y se lo sacaba de Ella se salió, ¿vale? Ni loco. No salí de joda, ¿no? Hace rato que no Fue salgo. para allá igual. El otro día me invitaron a hacerlo, pero ¿No? está todo muy caro. Como que Claro, decís. No da para gastarme todo es el sueldo del... mucho, de verdad lo que se gasta es mucho. ¿Vos salís? No, no son Bueno, lo que se gasta es un montón. Está bien, podés gastar poco, pero qué sé yo, si la querés pasar... medianamente Va, cada bien. uno la pasa bien a su manera. Es como que, bueno, capaz que algunos van, pagan la entrada, no toman nada y la pasan bien. Pero, No, por yo necesito ejemplo, tomar algo, claro. algo. Eso es lo que yo te digo, ¿no? Si vos la querés. Por lo menos mi grupo y yo. No te digo en el laburo, pero sí ponele 2, 3, 4. Oh, Faltan sacar algo. Una mesita mejor. Ah, Ya sé. cada vez quería más cosas. Pero sí, está re caro. Además la entrada ya de por sí son caras. También depende, obviamente, de dónde vayas, pero está todo caro. Mínimo te gasta capaz que 40 lucas, mínimo. No, ni pedo. Es que no podría. Para ponerle aunque quiera, me muera por ir, no podría. Claro, o sea, me pongo a pensar lo que tengo que pagar después y... Claro. Pero bueno, para fin de año sí, vamos más de una... No, bueno. ¿Cómo? ¿A dónde vas o qué? Estaban viendo, hay un lugar que yo no conozco, pero mis amigos sí, que se llama Moscú. Yo creo que quedan palabras, creo que sí, creo que quedan palabras. Es gigante, supuestamente. Nunca fui. Además con mis amigos hace rato que no sabemos. Los dos, cada uno está con sus cosas y se nos complica coincidir a los tres. Somos tres nomás. Bueno, pero Nada, la pasamos re bien, los tres nomás. ¿sabes qué? Tengo amigas que por diferentes Van por- sectores claro. y sí, no superamos a veces los tres. Tres, No, yo- tres. Nosotros somos tres y somos tres. Es como que Siempre. a morir con nosotros. Siempre, claro. Capaz que viene alguna amiga o algo, Sí, no sé. pero de nosotros somos tres. Como la pasamos bien los tres, tampoco hace falta más. ¿Vos haces algo para fin de año, Navidad? No, la verdad que no planeé Casi. nada. No, ni siquiera hablé del tema con nadie de Claro. Navidad ni de Año Nuevo. Así que no. ¿En tu caso qué sería? ¿Navidad o Año Nuevo? No, año nuevo. Claro, Navidad que con tu familia. ¿Y tu novia? No, ella está allá. ¿No viene para ninguna de las dos? Ah, sí, sí. Sí, alta paz. Pero bueno. Capaz que viene antes. Capaz. ¿En serio? Y hay que ver. Pero capaz. No lo Eso quememos, no lo quememos. No lo quemamos. No Que lo siga quememos. lloviendo. Claro.
pero capaz. Así que... Es que mi amiga, la de allá, me está prometiendo todo el tiempo que ¿Que viene y viene? no viene. Tengo que decir, ya fui yo, te toca. Movelo. No, en serio, te juro. Gasta tengo la una ganas de que plata, vos vivís en un país. mejor. Mentira, no. Mentira, televidente. Después van a venir enojados y decir que no sos patriota. Sí. Van a decir que sos vende patria porque apoyás a Chile. Me cago, no habíamos dicho el país hasta en estos momentos. Ah. Mentira. Peor todavía, porque... Hablábamos de Uruguay. ¿Sabías que el martes vine, viste? Y había, boludo, como unas cucarachas con alas, no sé qué mierda. Voladoras. Era, algo Qué feo. así. Pero no eran las cucarachas las inocentes. Posta no... Asquerosísimo. No sé, tenían pinta rara. Yo las odio. Yo creo que las cucarachas es lo que más odio, de insectos, de lo que sea. Las odio. Encima en casa hay. A la noche me levanto, prendo la luz, no sé, ponemos a las 3 de la mañana y están ahí las 4x4. Las detesto con mi vida, te juro. Yo también las odio, pero mal. Culero. No les tengo miedo, pero me dan mucho. Un asquito. Sí, demasiado. Encima no se mueren fácil, se hacen las muertas, todas son re vivas. Encima son tan grandes que las pisás capaz siguen vivas. Exactamente, boludo. Yo no puedo pisar, no puedo verlas. Por suerte tengo gatos. Eso me decía, sí. Pero no las matan, me di cuenta. Te Me las di cuenta dejan que en la cama. Sí, como que las lastiman, pero no las matan. Es que es difícil matar esa mierda. Ay, no, qué asco. Ay, no puedo. Y estoy ahí, como las dejan medias muertas, le pongo todo el spray, todo el veneno, así, hasta que no queden blancas. Y blancas y todo, boludo, empiezan a mover las patas. Sí, no. Quieren revivirlas, hija de mí. Como, morite. No, y a veces se hacen la muerte de verdad, quedan ahí dadas vueltas, pero dadas vueltas, con la pata barriga. Te vas y después no estás más. No, Ah. película de terror, boludo. En serio, te lo juro. El regreso de la cuca. En serio se hacen las muertes, te lo juro por Dios. Me ha pasado muchas veces. El regreso de la cuca. Es una asquerosidad. También cuando, en un momento me quedé en lo de mi tía, que vive en departamento, época de pandemia. Y en los departamentos están todas las chiquititas que salen de la cocina. Bueno, esas no me dan tanto asco. A mí tampoco, pero Esas te las puedo matar. cuando son muchas, te da cosa. Ah, sí, sí, sí. Porque se mueven rápido, ¿viste? Sí, Como que- sí, obvio. Sí, sí. Es excesivamente, tipo encima de tamaño mediano, chiquito. Y también hay murciélagos, boludo. Ah, Allá sí. hay murciélagos. A mí los murciélagos no me mueven tanto. A mí sí, porque tengo miedo. Sí, obvio. Porque yo cuando vivía en La Pampa, Ajá. en casa teníamos un murciélago, todas las noches. Porque teníamos pileta. Y iban a tomar agua. Era uno solo. Y pasaba. Y la verdad que como que no me tenía miedo. No, a mí sí, porque yo vivía en lo de mi mamá. Y era en un edificio y en el taparrollo se metían. Claro. Y hacía todo el ruido. Y viste que Ah, parece sí, como... eso sí. Algo así hacen, no sé. Sí, medio, no es Como tan una lindo. ratita, sí, no sé qué mierda hacen, pero bueno, hacen un ruido feo y me dan miedo. A mí no me da miedo, pero también me da mucho asco las ratas o las lauchas. También. Cucarachas y lauchas las odio. No, pues las lauchas me dan, yo veo a veces, cada vez son más grandes. Qué Y no sé feo. cómo una cosa tan gorda, no sé cómo hace para Y caminar pasa en el coso. por abajo de la puerta, encima te pasa. Sí, en mi casa, ahora no por suerte, pero como yo vivo lo de las vías, muchas veces cuando habían obras y todo, se arman ahí ratas, pero full. Y cuando yo era chico, no me acuerdo tan bien, se metió en ratas a casa, pero eran muy grandes. Oh, no, me muero.
por ejemplo, mi abuelo saltaba los pantalones para que no se le suban, ¿viste? Que se le suban. No sabía. No, es que nunca, gracias a Dios, nunca estuve... Y las tenían que matar, así con las alpargatas, No, pero se le querían subir, entonces te tenías que hacer un moño en el pantalón para que no se te suban. ¿No sabías? Es bueno, horrible. ahora le tengo más miedo. A mí todavía. se me llegan a que yo me muero. Soy un cagón con esa cosa. No, no, es que no se puede. O sea- Por algo estamos viviendo en la civilización. Igual, lo que vi en La Pampa me hizo menos cagón en cierto aspecto. Porque allá hay muchos bichos. Sí, imagino. He visto tarántulas, serpientes. Ah, no, me muero acá. Con la Tipo, serpiente no no tanto. me dan miedo. Y depende. Cuando vos ves que son medias grandecitas, ¿viste? Te da un poco de cosa. Pero las tarántulas, No, las tarántulas no puedo. No puedo. Sí, imagínate, ¿viste? Las arañas patonas de las casas ya me dan miedo, imagínate. no, son horribles, todas peludas. ¡Ah, no! Yo de chiquito, Nunca vayamos a Australia. Ah. no, por favor. Yo de chiquito, o a Brasil, ¿viste? Que hay partes de Brasil donde caen del cielo. Tipo como caen de las montañas o algo así, no sé qué Me son. muero, boludo. ¿Nunca viste? Tipo, caen un montón, tipo van cayendo. No, boludo, Pero alguien mal, que ¿eh? fumé. No, pero en serio. Ay, me empezó a picar todo. Hay videos donde se ve. Creo que en los árboles de banana. Ah, las arañas bananas. Bueno, bananas. Se llaman, no sé cómo se llaman, pero sí. No, sí tienen un nombre, sí. Pero ahí las reconociste. ¿Pero esas no son venenosas? No sé. Yo vi una viuda negra acá, en La Pampa. Es una porquería chiquita, pero te llega a picar, te mata. Más o menos. ¿Faltó algo, amigo? También así, se puede caer el juego. Qué paja, ¿no? 40 y tenía arrancado. Ya deben estar hasta los otros equipos. Sí, literal. Juega ronda, está en la primera ronda nomás. ¿Y esto? Ah, no. Ah, sí. Me sirve. Más vale que no nos... ¿Qué paja algo así, boludo? Y sí. O yo soy muy exigente, ¿vos qué pensás? No, pero vos ya hablaste con él antes. O sea, ya habías tenido un tiempo de hablar y todo. ¿Y él era así? ¿O cambió cuando ahora? No, yo se lo mencioné y no, nunca cambió nada. O sea, se lo mencioné, no fue un reclamo ni nada, solo digo, No, porque che, no estaba nada establecido. exactamente, ¿cómo voy a hacer ese tipo de reclamo? Claro. Pero yo, por ejemplo, le dije, se lo mencioné antes diciendo, che, ¿por qué es tan difícil que salgamos? ¿Y qué te dijo? Ah, yo soy complicado. Es un toque mejor. Esa es la mejor, me parece. Entonces, ¿qué pasa? Hoy Está igual las un dos. juez me preguntó que qué onda y yo le dije, che, estoy bien. Le dije así y me dice, ¿con quién? Y le digo, con tal. ¿Quién? Y me ¿Cuándo? dice, un juez de Ah, Lima un Núñez. juez, ok. Y le digo que estoy de novia, que no sé qué con tal. Y me dice, no hay futuro ahí, no hay Oh, relación. te la bajó, Y yo le digo, ya. ¿pero por qué? Y me dice, no, es un gato que está casado. Y no sé qué. Y le digo, oh, no me digas eso, que me vas a sentir para el orto. Así que nada, todo para el orto. Vale.
Y yo creo que para ponerte realmente en una relación, antes tienes que mejorar lo que no te gusta. Si ya has hablado, ¿entendés? Y no esperar a que lo mejore en la relación, porque si es algo que a vos no... ¿Entendés lo que te digo? Sí, no, y la otra fue esto, que eso me culminó el vaso mega lleno. Bueno, ese día que yo lo vi ahí, estaba todo bien, que yo, cada una forma. Y yo le dije, qué lindo, me quedé con esa pregunta en la cabeza, no sé qué, no sé, como que yo estaba así, re chill y amor. Sí. Y él estaba Perdón, ¿cómo es que te dijo? No escuché bien. La tiene el arquero. La tiene el arquero. no más me puse los lentes, esto que corre peligro mi Para tener que poner los puntos ahí. A O sea, ver, que flaco. yo ya lo veo mala, yo ya veo como muy hecha mala señal que Sí, pero... como que tener que poner puntos y esas cosas al inicio, como que Claro. tendría que refluir al inicio, sí, ser porque- todo pero- amor al inicio. Pero para mí ahí estuviste como muy... Pará. Muy, Sí, pero- muy situacional, tipo como que muy espontáneo fue decir que sí, ¿entendés? O qué sé yo. Porque si había algo que no te gustaba o algo, que no te parecía tanto, Claro, se lo tendría que haber aclarado en un principio. sí, se lo aclaraste, pero para mí tenías que dejarlo bien claro cuando te lo pidió, ¿entendés? Porque esa es la baja, sí. Es que fue rarísimo. Estábamos ahí, ¿no? Viene un amigo de él, o no sé, conocido de él, no sé qué, y yo estoy ahí al lado, porque estábamos hablando, y le presento, me dice, mira, mi pareja. Y yo me quedé, ¿cómo? Antes de pedírtelo. Antes de pedírmelo. Antes. Y yo me quedé, ¿cómo tu pareja? Y después se va el amigo, se va el... Yo no dije nada. Se va el amigo, se va el chabón, bueno, listo. Y me dice, estuve mal, y yo le digo... Pasa que nunca me lo pedí. Y ahí me lo dijo, diciéndome, ¿chocolate? Y yo, fue ahí. bueno, claro, fue así, no es que fue algo elaborado. Y raro. Rari, ¿no? ¿Sí o no? Raro. Sí. Maldita sea, odio que esto sea tan complicado. Me pone de mal humor. Me gustaría que fluyera más. Si ya arranca mal, no sé si es el camino. Exactamente. Si ya arranca para el orto, tiene razón el juez y no le quiero dar la razón. Nada, igual no le des bola a lo que te dice. Sí, por favor, estoy intentando no darle bola, pero me queda... Capaz que tiene toda la razón, no sabes, pero no le des bola porque no sabes, ya no lo podés confirmar. Fíjate por las acciones que hace él con vos y lo que vos realmente ves. Él es un amorcito, boludo, es un re tipo, pero necesito que se concrete algo por el amor de Cristo. Pues. Bien, muchachos, bien. Juan solo, Juan. ¿Mañana qué onda? ¿Venís acá? ¿O no? ¿Te quedas cerca? No,
No, Ah, no, te queda más lejos, claro. me queda re lejos, pero bueno, es la que había. ¿Vos venís acá? Allá. ¿A dónde? Allá, Ah, piso el 5. CV5. Sí. Bueno, bien. ¿Te quedas toda la tira o son un par de horas? No, un par de horitas me parece. No sé cuánto dura, pero sí un par de horitas. Igual hay que ver por el tema de la lluvia. Mañana llueve, ¿no? Supuestamente. No, no te digo. Pero ayer no, antes de ayer anoche, se la rebot con toda. Antes de ayer. Sí, a la noche. Antes de ayer, sí, sí, sí señor. A la noche no sabía lo que llovió, al menos por la zona de mi casa. Una lluvia. Cuando es así, viste que yo vivo con mis gatos. ¿Te asustan? Cuando es así se asustan un montón. Yo estoy echada así, empiezan a corretearme por encima de mí. A mí me gusta mucho cuando llueve. Como que- Amo. Si no estoy con mis gatos amarillos.
8. Ah, que le... Una paja. Igual, bueno, se lo cuento todo esto a una amiga mía, ¿sabes que la comunicación tenés que decir? Me pasa desde que tengo miedo de volver a hacer las cosas y quedar como media densa. Ah, o sea, para mí, desde mi humilde opinión, lo que tenés que hacer, aclaras todo de una, y si no te cierra, a los días, Vamos a jugar 2, 4, 1. porque cuanto más pasa el tiempo, más complicado después es. Entonces, aclaras todo de una. Vamos a tener una relación, bueno, yo quiero esto de tu parte y quiero que sean así las cosas. Porque para mí está bien que sean así. Una relación tiene que tener su tiempo. Si no, ¿para qué vas a tener una cosa? Tiene que tener una responsabilidad afectiva en cierto aspecto. Si no te cierra, Que claro, si yo no te tenía cierra, miedo de eso y que, no sé, que piense que no sé, demandante o pesada, qué sé yo, viste, algo así. no, pero no se lo decís siempre. Una sola vez, ahora que empezaron a estar juntos, sí, de última le decís, no es para hacer densa o lo que sea. Que vaya a conocer a la madre. Para un minuto, juegue, no tengo la última Me da miedo, sí, me da cuidado. Y bueno, pero eso pasa. Pero vamos. Encima le pregunté si le gustaba lo dulce, lo salado para llevar algo. Hoy me dijo, no, al final se cae. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, no, que tiene un asado. Ah, le digo, bueno, está bien, se entiende. Y después me dijo, sí, o sea, ella era la cena, la onda. Era una cena o merienda y el asado lo tiene a la mañana. Entonces yo digo, si el asado lo tiene a la... Y me dijo que la madre le dijo de que va a conocerme después del asado. Entonces lo cancelas por mí y dice, no, sí, mejor sí. Entonces, estas cosas de decir que no, que esté seriqueo no me gustan. Muy voltero. Por eso te digo, si no te gusta, sí, ¿no? Ya de raíz. Claro, Porque si no, después es muy difícil. Uno se engancha, no quiere aflojar. Obvio, pero venís hablando nomás y recién hace nada. Exactamente. Entonces, era hablando, todo, hablando, salías, todo, pero era... ahora está como, digamos, oficializado. Exacto. Así que ahí es donde tenés que ver. Bueno, Vamos a hacer así, ahora la cosa cambió. Eso sí se pero hasta ahí, te cuento por qué. Hasta ahí. Porque, no sé. ¿Vienes a usted? Porque si te dice que conocer a la madre, No, te digo porque... es un pasón. Exacto, pero no entiendo, porque va de 100 revoluciones a 100. Claro. Sí, tranquilo. ¿Y estás jugando? Estoy entrenando y voy a probar la planta. No puede pasar. Ayer me dijeron, martes, miércoles, la semana que viene, me dicen. ¿Colegio?
Gordo, vení un poquito más acá. Está bien, está bien. Tiene 4 canchas de seca. Y bueno, siempre se paga. Cambio, juez. Cambio, juez. Lu. Solo, solo, solo. Ya la vimos viendo. Está, queríamos escuchar. Porque estábamos en el museo y que se mudó hoy. Queremos 11 y no quiere calidad. ¿Dónde quién juegan, amigo? Blue Label. ¿Es en Walker? ¿Es en Walker? ¿Ven, amigo? ¿En serio? Igual no sé de la cuestión. Juega el difunto ahora, ya en 2 minutos. Nunca le dio para venir a ver. ¿Cómo es esto que el otro equipo tiene pelota en otro lado? En Platense la medio. ¡Vamos, agarrar una marca, Pacu! Porque laburo acá me mandás a buscar a mí. ¡Pacu! ¡Acá! Y viene el partido. ¡Pacu! Y traete por ahí. No, ni siquiera ahí en el bolso. Sí, Costa, traete. ¿Sabes que me hace buscar? ¿Dónde jugamos? Y yo, si estás a beber, porque no me
Hace rato no te veo. Ah, te vi el otro ayer, boludo. Ayer, boludo. Mañana que... Pasa que... no sé si me lo... Igual a cerrar... Ah, yo también. Pasa que como no tenía banco, últimamente... No sé si el banco está un poco igual. Ya hay una más yendo, boludo. ¿Qué? ¿Hay banco? Ah, no hay banco, creo. No sé. Vos por la Yo cantidad de no. partidos que hay últimamente... No, hace rato no nos digamos. Pero ahora nos vemos el otro día, boludo. Mañana, claro. Mañana voy para allá. ¿No? Pasa que antes era la fija Joao, vos, Valden y yo en banco. Todos los sábados. Sí. O Marta. Y Marce. Si no estaba Marce Argentina, Argentina partía cada tanto. Y a veces Jorge. ¿Y a veces? Jorge. Pero andás a ver, creo que se quejaron un poco, ¿no? De las canchas. ¿Cómo? Se quejaron un poco de los arcos, ¿no? ¿O no? Se cagan de todo. Sí, se quejan de todo, bro. ¿Te queda bien? Sí. Otra cancha me dijo, dale 9. ¡Fue! 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 ¡Sacá los muchachos! Están pegados gritando ahí. Dale, Gordín. Vamos, Rafa. Dale, Gordín. Dale, Chu, ¡Pikachu! Practicar el juego, boludo. De la vida misma. Vamos a Palermo, chicos, acá, Paco. ¡Corta, Gastón! ¡Dale, dale, dale! ¡Viejo, dale! ¿Y ahora?
¿Pero si Gastón o no?